tal? Buenos días, amigos tiradores. Es un gusto que nos encontremos nuevamente en este foro de la serie Bullseye para Tiro Deportivo Previsión. En esta oportunidad, lo que me lleva a hacer este pequeño foro es un tema que, digamos, veo que se está poniendo, digamos, con bastante vigencia, digamos, en el mundo del tiro deportivo. Me estoy refiriendo, digamos, a la opción que uno tiene cuando tiene una acción, digamos, barrel action, como dicen los americanos, o sea, una acción con el cañón, ¿no es cierto? Instalado, ¿qué tipo en dónde sobre qué lo vamos a saltar? Lo vamos a saltar sobre una culata convencional, lo que normalmente se llama en inglés stock, ¿no es cierto? O lo vamos a sentar sobre un chasis. Eh, esta alternativa prácticamente no existía hasta no hace mucho tiempo, ya que los chasis, sobre todo los chasis metálicos, ¿no es cierto?, que son las que vamos a hacer referencia, eran, digamos, de terreno exclusivo de las armas militares, ¿no es cierto? Pero en los últimos tiempos, algunas empresas, en particular, por ejemplo, Remington, han empezado a sacar armas de uso civil, fusiles de uso civil, como por ejemplo el Remington 700, ¿no es cierto? Pero digamos ya en una versión, ¿no es cierto?, de chasis destinada a la población civil. Y esto de alguna manera, ¿no es cierto?, sumado al hecho de que ya hay distintas empresas que producen chasis metálicos o por lo menos híbridos, ¿no es cierto?, opcionales, digamos, para nuestras armas, para nuestros fusiles. Bueno, han hecho que la posibilidad de elegir entre un tipo de soporte, digamos, y otro se ha hecho realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, quería de alguna manera hacer algunas consideraciones, compartir algunas consideraciones con ustedes sobre este tema que, reitero, está en este momento poniéndose en vigencia en el mundo del tiro deportivo de precisión. De todos modos, no hace falta enfatizar que lamentablemente, debido a la situación económica, digamos, que estamos viviendo acá en nuestro país, en Argentina, las opciones a las cuales me voy a referir realmente son muy limitadas por distintas razones. Una de ellas es precisamente por la razón económica, porque son culatas que para nosotros no resultan baratas, ya que tenemos que estar pensando en orden de 500, 600 dólares para arriba, algunas bastante más caras todavía, ¿no es cierto? Y además por el hecho de que estas culatas en general tienen limitaciones de exportación del país de origen, que en general es Estados Unidos. Así que realmente se hace bastante complicado conseguir una de estas culatas. Hay que hacerlo a través de algún importador, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, aumenta muchísimo el precio. Así que bueno, a veces no tenemos más remedio que, digamos, mirar el tema desde afuera. Por lo menos, lamentablemente, es el caso mío, ¿no es cierto? Pero bueno, no por ello me gusta dejar de analizar un poco las novedades que pueda haber respecto de los temas que nos interesan como tiradores deportivos. Bien, antes que nada, veamos qué diferencias hay entre lo que es una culata convencional, lo que se llama un stock, como dije antes, ¿no es cierto?, y un chasis. Acá lo que estamos viendo precisamente es un par de ejemplos de culatas más o menos clásicas. Esta que estamos viendo acá es una culata Hogue. Precisamente es la que yo tengo para mi Remington 700 de calibre 308 Winchester. Yo utilizo precisamente una culata de estas. Estas culatas vienen en distintas opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta que yo tengo, que es la que se está mostrando acá, ya viene con un encamado de aluminio, ¿no es cierto? Y pilares instalados, ¿no es cierto?
De todos modos, debo decir de que si bien se supone que uno no debe hacerle ningún ajuste para colocar la acción y el cañón que está instalado en esa acción, en mi caso no fue realmente así. Yo tuve que hacerle un pequeño ajuste, un bedding, ¿no es cierto?, para que quede, digamos, realmente hermanada, digamos, el fusil en sí con la culata. Pero bueno, una vez que esto estuvo hecho, la verdad que funciona bastante bien. Bien, acá lo que estamos viendo es otra culata de diseño más o menos convencional. En este caso se trata de una culata HS Precision, que es otra empresa que se dedica a fabricar este tipo de productos, ¿no es cierto? Son un poquito más costosas que las Hogue. Esta debe estar en aproximadamente unos $600 aproximadamente, y también vienen con distintas opciones, ¿no es cierto? Uno las puede pedir ya directamente con el bedding, o sea, con la cama de aluminio y los pilares instalados, cosa que facilita mucho la instalación de la acción del cañón, pues todo lo uno que tiene que hacer es colocarlo y hacer los ajustes correspondientes de los tornillos de montaje. A veces es necesario hacer pequeños ajustes, pero en general, digamos, es un trabajo simple y de poca complejidad. Una de las alternativas que han surgido en los últimos años con respecto a estas culatas que son de diseño más bien convencional, son culatas que de alguna manera podemos llamarlo, se llaman, digamos, de tipo táctico, ¿no es cierto? Como esta que estamos viendo en este momento en la imagen. Esta en particular es una culata producida por la empresa MacPool de Estados Unidos, y esta culata se denomina precisamente, es para el Remington 700 y se llama culata Hunter, para precisamente ese fusil, ¿no es cierto? Una característica o una de las características que tienen estas culatas es que, por ejemplo, fíjense ustedes, se puede convertir el magazine, o sea, digamos, la alimentación el almacén, digamos, de alimentación de cartuchos, que en el caso del Remington 700 es fijo, ¿no es cierto?, en un magazine, o sea, en un almacén, eh, digamos, extraíble, y se pueden conseguir incluso magazines para 5 y tengo entendido que hasta 10 cartuchos. Esa es una de las variantes posibles. Es decir, al adquirir la culata uno puede opcionalmente comprar también lo que se llama el detachable, ¿no es cierto?, magazine, o sea, el magazine extraíble. Otras características que tienen, ¿no es cierto?, es que acá el ajuste, digamos, de la altura de la culata, digamos, para ajustarse a la mejilla de uno, digamos, es variable, ¿no es cierto? Y lo mismo que la longitud, digamos, de la culata, digamos, también pues regulable, de modo que uno puede hacer todos esos ajustes fácilmente, ¿no es cierto? Con lo cual, en ese sentido, es mucho más adaptable, digamos, a la ergonomía del tirador que lo que son las culatas que vimos anteriormente, que en ese sentido son de geometría definida y fija. Acá tenemos otra imagen de esta culata MacPool sobre la que está montado un Remington 700. Bien, lo que estamos viendo acá ya no es una culata ni convencional ni de tipo táctico como las que acabamos de ver, sino que ya se trata de un chasis. Los chasis difieren significativamente de las culatas por una serie de características que ahora enseguida vamos a mencionar. Este chasis en particular es un chasis MDT, que son las siglas de Modular Driven Technology, que es el nombre de la empresa que los produce, de origen norteamericano. Como podemos ver, básicamente es una construcción hecha fundamentalmente de aluminio, es una estructura de aluminio que también, digamos, utiliza
piezas de polímero eventualmente, pero digamos toda la parte estructural, digamos, está construida en aluminio aeronáutico en general de tipo 60-61. Una de las características que precisamente definen un chasis es su gran modularidad, ¿no es cierto? Es decir, es prácticamente cada una de las partes del chasis son intercambiables, ¿no es cierto? Y uno puede elegir, digamos, el diseño de parte que a uno le satisface más. Acá en las imágenes podemos ver el grado de sofisticación técnica que tienen estos chasis, en este caso de nuevo chasis MDT, la gran modularidad, como dije antes, que tienen, ¿no es cierto? Y que permite, digamos, que sean customizados de acuerdo a las necesidades y al gusto de cada tirador. Aquí vemos otro detalle importante, como es el pistol grip, que es cambiable y uno puede adaptarlo a su gusto. Acá tenemos una imagen del almacén extraíble de munición y, digamos, la ubicación de los tornillos de montaje de la acción en el chasis. Una de las principales, quizás la más importante, la ventaja que tienen estos chasis sobre las culatas más convencionales, es que al tener la estructura metálica, en general de aluminio, de alta resistencia, tienen una gran rigidez torsional, ¿no es cierto? Y, digamos, mantienen las dimensiones con mucha mayor constancia porque son mucho menos afectadas por variaciones de temperatura ambiente, humedad, etcétera, ¿no es cierto? Lo cual de alguna manera contribuye, por supuesto, a la consistencia de la precisión de los disparos que se efectúen con estos equipos. Déjenme comentarles sobre algunas consideraciones que encontraron un artículo muy interesante sobre la comparación entre chasis y culatas convencionales. No tengo presente el autor, por eso no lo menciono. Y que dice lo siguiente, dice que la mayoría que hay una cantidad de afirmaciones que se hacen en el ambiente del tiro deportivo, pero que de ninguna manera responden necesariamente a la realidad. Y da algunos ejemplos, por ejemplo, el hecho de que se dice que la mayoría de los tiradores competitivos utilizan culatas convencionales, porque las culatas convencionales son más precisas permiten mayor precisión que los chasis. Por el contrario, otros dicen los chasis son más precisos, en cambio las culatas son más pesadas. Otro dice que los chasis son más pesados, que los chasis son más estables, que los chasis son más costosos. O sea, todo tipo de afirmaciones que según este autor, en este interesante artículo, dice que es más que nada folclore inventado por los tiradores, ¿no es cierto? Y en ese sentido trata de analizar un poco, digamos, la razón de estas afirmaciones. La primera, por ejemplo, que hemos mencionado, que dice que la mayoría de los tiradores competitivos utilizan culatas convencionales, dice que en realidad es cierto que los chasis son relativamente pocos empleados por los tiradores, porque se trata de una industria en crecimiento, ¿no es cierto? Los tiradores de competencia han usado culatas convencionales durante toda la época en que ha habido el tiempo que ha habido competencias de tiro, y por lo tanto es natural que en este momento haya más tiradores, digamos, utilizando stocks, o sea, culatas convencionales que chasis, ¿no es cierto? Y él agrega, que esto por supuesto es materia opinable, que una acción, ¿no es cierto?, con su cañón montado adecuadamente sobre un buen bedding, ¿no es cierto?, puede ser tan preciso como
como el mejor de los chasis metálicos. También agrega, y esto lo da en gran medida como cierto, ¿no es cierto?, de que la estabilidad dimensional, ¿no es cierto?, o sea, la rigidez del chasis metálico, obviamente, en general es superior al de una culata convencional, aun que esté con un buen bedding, cama aluminio, etc. Y por último, la afirmación de que los chasis son más costosos en general que las culatas, sí, dice, eso sin ninguna duda es cierto. Bien, pero no quiero terminar este foro sin mostrarles a ustedes un Remington 700 PSR, que es el que ha sacado hace no mucho tiempo la empresa Remington, ¿no es cierto?, destinando para el tirador civil, ¿no es cierto?, un Remington con chasis totalmente metálico. Este Remington en realidad tiene características muy interesantes. Por ejemplo, el cañón es de 5 estrías, ¿no es cierto?, y asimétrico. O sea, esto significa, digamos, que los campos no se enfrentan uno a otro, lo cual, digamos, reduce el roce de la punta sobre el cañón, lo cual contribuye a mantenerlo durante más tiempo a menor temperatura, ¿no es cierto? Tiene modularidad por todos lados, se le puede cambiar el pistol grip, como ustedes ven, el ajuste de la carrillera, o sea, el apoyo mejilla es regulable, ¿no es cierto? Lo mismo que la longitud digamos, de la culata. Así que bueno, realmente es una cosa muy, muy linda, muy atractiva. Déjenme decirles que acá en la Argentina vinieron varios de ellos, se fueron volando y según me dijeron hace poco en una armería, el precio más o menos a que se fue cada uno es del orden de $5.000, que es varias veces, digamos, lo que puede costar en origen. Lamentablemente, bueno, estas cosas son las que nos perjudican permanentemente con respecto a la adquisición de material moderno. Bien, amigos tiradores, esto es todo lo que quería comentarles en este foro. Simplemente lo hice para poder, digamos, compartir con ustedes estas novedades tecnológicas, ¿no es cierto?, que se vienen insinuando últimamente. Y reitero, digamos, no quiero ser, no quiero ser demasiado negativo, pero bueno, el problema es que se hace cada vez más difícil para los tiradores argentinos acceder a estos elementos, ¿no es cierto? Lamentablemente. Así que bueno, tendremos que seguir ingeniándolas en la forma que lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo. Así que bueno, sin más que decirles, me despido muy cordialmente de ustedes y espero confiadamente en verlos en el próximo foro o en el próximo video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.